El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Es un gozo, mis amigos, saludarles en este momento en el nombre de nuestro Señor Jesús con este hermoso salmo, la lectura del salmo número 23, hermoso salmo, el salmo del pastor, donde nos enseña que Dios cuida de nuestras vidas en cualquier momento, en cualquier situación. Allí la mano del Señor, el favor de Dios está, mis amigos, para cuidar, para guardar a los suyos, para los que creen y esperan en Él. A Dios gracias por eso, mi amigo, en medio de la lucha, situación que usted pueda estar pasando, queremos decirle que hay una esperanza maravillosa en Dios, que Dios puede sacarle adelante, bendecirlo, y usted no tiene que tomar una mala decisión, solo hay que creer, hay que tomar la mejor decisión en la vida, y es creer en el Señor como nuestro Salvador y confiar en que Él puede hacer las cosas. Con ese fin, mi amigo, ha sido creado este programa Palabras de Vida. Llegamos a su hogar gracias a nuestro Dios y al esfuerzo de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial. Soy el pastor Arturo Angarita y en esta hora me acompaña el pastor John Cañas, siervo de Dios, que sirve al Señor en la iglesia del barrio Belencito del Movimiento Misionero Mundial. Pastor John, qué bueno una vez más compartir esta mesa. Amén, Pastor Arturo, y muchas gracias de verdad por la invitación y agradecido de estar en esta tarde con todos ustedes, compartir con esta fiel audiencia, esas personas que siempre se acercan todas las tardes a escuchar la programación de Palabras de Vida. De verdad que es grato estar en esta tarde en este lugar, Pastor. Sin duda alguna, pastor, es muy grato poder llegar a nuestros amigos y saber que llegamos, amigos, aquí a Santander, pero también a nuestro hermoso país Colombia y fuera de Colombia, Pastor John, a través de la red. Gracias a Dios que muchas personas pueden enterarse y aprender, amigos, a través de Palabras de Vida, aprender lo que la Sagrada Escritura nos enseña y que hasta el momento ha sido una bendición grande, y por eso agradecemos a nuestro Dios y también a cada uno de nuestros hermanos que mes a mes se esfuerzan para que este programa se haga realidad, pastor. Así es, a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de el canal de YouTube, Palabras de Vida, Zona 57, usted puede encontrar allí todas las enseñanzas, todas las predicaciones, cada uno de los programas que se llevan a cabo aquí en Palabras de Vida, en vivo, obviamente en diferido, usted los puede ver, puede mirar si algún programa le gustó, usted lo puede tener ahí, lo puede incluso compartir con las personas a las cuales usted quisiera compartirles, con su familia, con las personas que de pronto no pueden estar en el día, tal vez por su trabajo o alguna cosa. Usted puede compartir la palabra de Dios a través de este canal. Y como siempre, mis amigos, vamos a expresar nuestra gratitud a Dios, nuestra oración, elevar al Todopoderoso la plegaria, que es bueno que lo hagamos siempre que iniciamos nuestra programación. Vamos al Todopoderoso, esperando que Él se glorifique, pero a la vez queremos aprovechar y orar por su problema, por su necesidad, la lucha, el problema que usted tenga, nosotros lo ignoramos, pero hay un Dios maravilloso que todo lo conoce, que todo lo sabe y que puede ayudarle. Pastor John. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor Dios mío, estamos delante de tu presencia como personas, Señor, necesitadas de ti, esperando, Señor, que tu mano de poder obre, Señor, a nuestro favor, que tu Santo Espíritu se mueva en nuestras vidas, que tú obres, Señor, tanto en esta mesa de trabajo, los que estamos aquí representados, Señor, como los que están al otro lado, Señor, como decía el pastor, desconociendo, Señor, la situación que cada uno vive, pero creyendo que tú sí estás, Señor, oh Padre lindo, al cuidado de cada situación. Tú sabes, Señor, lo que está pasando en cada hogar, en cada vida, en cada persona, Señor Dios mío, que se acerca a ti, a tu palabra, Señor Dios mío. Te pedimos que seas obrando, que seas bendiciendo esta programación, que seas bendiciendo las personas, Señor, a través de las cuales, Señor, oh Padre precioso, tú permites que sea posible, Señor, llevar a cabo, Señor Dios mío, esta programación. Te pedimos que obres de manera poderosa, que trates con todos, Señor, los que estamos involucrados en esto, Padre lindo, para que tu bendición fluya, para que tu presencia fluya y que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigos, queremos recordarle que las iglesias del Movimiento Misionero Mundial están abiertas. Le estamos esperando en cada congregación
Hay un pastor amigo, hay una iglesia maravillosa esperando saludarle, queriendo orar por usted y juntos bendecir y glorificar el nombre de nuestro amado Salvador. En esta ocasión les extendemos la invitación a todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la zona 57. Esto es iglesias de Girón, de igual forma la parte sur de Bucaramanga y lo que tiene que ver con Florida Blanca, mis amigos. A Dios gracias, tenemos un buen grupo de iglesias en esta zona que le estamos esperando, mi amigo, que sin duda alguna queremos juntos exaltar a Dios, elevar al Señor la plegaria que usted necesite, la oración que usted necesite. Y amigo, sin duda alguna, allí estará el Señor para glorificarse, para bendecirle, y que al fin y al cabo es tiempo también de buscar a Dios en medio de tanta lucha, en tanta dificultad. Pastor John, no son fáciles los momentos que se viven para uno transitar por la vida como si Dios no existiera, pastor. Así es, y es extremadamente tremendo a razón de que hay muchos cambios que han ocurrido en este último tiempo. El tiempo está de una manera acelerada, todo ocurre muy rápidamente, el desenfreno moral y espiritual que hay en el mundo, las diferentes formas de pensamiento que cada uno tiene, muchos se alejan cada vez más de Dios, pero qué importante que todavía haya un pueblo que se acerque a Dios, que busque a Dios, que tenga presente como necesidad primera, como dice el libro de Mateo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 5:33 dice acerca de esto, porque lo demás viene por añadidura. Sin duda alguna, cuando buscamos y acudimos al Señor, entonces tenemos en cuenta a Dios. Claro que Dios nos va a tener en cuenta. Aquí está la dirección del barrio Belencito, pastor. Así es, a todos los que quieran acompañarnos, les invitamos muy cordialmente que nos acompañen allí a la calle 63A, número 1316, el templo que pues Dios nos ha permitido allí estar en este lugar, adecuándolo cada vez más para mayor cantidad de personas, y que si usted puede acompañarnos, los cultos los llevamos a cabo allí. Los días lunes hacemos clases de crecimiento espiritual, martes culto de oración, miércoles cultos en los hogares, jueves culto de predicación, sábado actividad de jóvenes, domingo 8 de la mañana escuela dominical, clases para toda la familia, y a las 5 de la tarde un precioso culto evangelístico al cual queremos que todos los amigos, si usted de pronto no es conocedor de las cosas de Dios, de pronto es simpatizante, el culto al cual le invitamos es al culto evangelístico. Allí va a haber palabra evangelística, van a haber diferentes actividades a través de las cuales queremos mostrarle que nosotros allí adoramos y alabamos el nombre de nuestro Dios. De igual forma, amigos, le esperamos en Florida Blanca, en el centro de Florida, carrera octava, número 339. Allí está la iglesia de Florida Centro, frente al hospital. Le esperamos los días martes y jueves 7 de la noche, de igual forma el domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde, sin olvidar que el sábado tenemos una hermosa actividad. Los jóvenes de la iglesia a las 6:30 se reúnen a bendecir y a exaltar el nombre de nuestro Dios. Muchachos, deseamos que Dios les bendiga, que la obra del Señor siga adelante, y hay que seguir como siempre fieles a Dios y buscando cada día la presencia del Señor. Cualquier inquietud, amigo, llámanos al 699-1508. Ya regresamos. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana escuela bíblica dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas.
Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Bien, mis amigos, vamos con la palabra de Dios después de prestar atención a esta invitación que se nos ha hecho a las iglesias del Movimiento Misionero Mundial. Amigo, le esperamos en cada una de estas congregaciones. Aprovechemos esta invitación porque sin duda alguna es el momento oportuno de acercarnos al Señor. Vamos a charlar la palabra de Dios y hoy continuamos, amigos, con la segunda parte de este tema que estuvimos practicando el lunes pasado, y es acerca de la seguridad en la palabra de Dios, esa seguridad que uno encuentra en la palabra del Señor. Si hay gente que lucha y quiere, y siempre, mis amigos, la gente se esmera, es precisamente, Pastor John, por tener seguridad. Se busca la seguridad en todas las áreas de la vida. Por supuesto que sí, es más, es una de las necesidades básicas del ser humano. Hay una escala de necesidades o de cosas que son prioridad en el ser humano, y entre ellas está la seguridad. Todos necesitamos seguridad, todos buscamos seguridad. De una manera u otra necesitamos estar seguros, sentirnos confiados, sentirnos resguardados, que haya confianza en nosotros. Eso es parte fundamental del ser humano. Sin duda alguna, porque si hay seguridad, mis amigos, hay tranquilidad. Si hay seguridad, Pastor John, hay paz. Claro que sí. Y cuando hay seguridad es porque una persona o un grupo de personas se han unido para crear un proceso de protección, un medio. Incluso desde los tiempos pasados, las personas cuando se reunían, habían ciudades a través de las cuales alrededor de ellas había un muro, construían un muro que era la protección para ellos, y esa era la seguridad, la tranquilidad de que cuando se acostaban podían levantarse y no se les habían metido los enemigos. Entonces también habla de la paz. Estar seguros quiere referirse también a tener esa confianza de estar tranquilos, en paz. Amigos, la seguridad en la palabra de Dios, la seguridad que encontramos en la Sagrada Escritura a nuestro favor. Queremos recordarles segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura. Óyelo, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pastor John, tenemos la palabra profética más segura. Por supuesto que sí. Cuando nosotros vamos a la palabra, tenemos la confianza, tenemos la seguridad de que no estamos tambaleando, de que no estamos de pronto confiando en pensamientos equivocados. Muchos, cuando hablan acerca de la palabra de Dios, cuando hablan de la Biblia, muchos dudan, muchos tienen incredulidad en su corazón porque no conocen realmente lo que es la palabra de Dios. Pero debemos saber que la palabra es lo más seguro que hay. La palabra dice que pasará el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios nunca ha de pasar, nunca ha de dejar de ser, y por eso nos afianzamos en ella, por eso creemos en ella. Muchos, cuando hablan acerca de la Biblia, dicen esto: pero fue que eso lo escribieron fueron hombres. Por supuesto que sí, pero fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo, guiados por el poder de Dios, orientados por la vida de Dios, y a partir de sus experiencias pudieron mostrar cuán seguro lo que ellos vivieron como testigos oculares, ellos fue lo que escribieron y lo que hablaron de la realidad de la palabra de Dios. Amigos, seguridad en la palabra de Dios. Pastor John, hace 8 días charlábamos con el pastor Joaquín acerca de este tema. Hoy vamos con la segunda parte. Él, por motivos de salud, no puede estar hoy o no está con nosotros, pero algo que charlamos, Pastor John, es que nos llama la atención. ¿Quién lo dice? Lo dice Pedro. Pedro, cuando anduvo con el Señor aquí, mis amigos, la Biblia nos enseña que Pedro era muy violento, y la seguridad de Pedro era la espada que él llevaba, el arma que él tenía. Un día cualquiera, en medio de una situación difícil, la Biblia dice que él sacó la espada e hirió a un soldado. El Señor se glorificó e hizo allí un milagro, pero él siempre tenía su seguridad, era en la palabra, en el arma, en lo que él podía aportar. Ahora, qué bueno es ver y oír a Pedro, al apóstol,
diciéndonos que ahora la seguridad de Él no está en la espada que Él pueda llevar, sino la seguridad de Él está en la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Así es, y es hermoso ver cómo este hombre es cambiado, es transformado, es mudado a razón de lo que él puede vivir. En un principio, como decía el pastor Arturo, él se apoyaba en su fuerza, en su capacidad, en lo que él en su destreza podía hacer. Pero cuando nosotros miramos a Pedro, que empieza a estudiar la palabra del Señor, que empieza a tener ese encuentro con Dios, que empieza a disfrutar de la vida de Dios y aplicar los principios de la palabra del Señor, él empieza a descubrir que su seguridad no se puede fundar en su pensamiento, porque nosotros como seres humanos nosotros podemos fallar. Nosotros, dice la palabra, que los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, él está confiado, él hace las cosas a su manera, pero realmente nosotros miramos la palabra del Señor porque creemos que en ella nosotros tenemos la vida eterna, nos aseguramos de ella, nos sostenemos de ella porque es segura. Nuestra seguridad no está fundada en nosotros, sino en la palabra de Dios. Esto es muy hermoso y esto es muy lindo de aplicar en nuestras vidas y poder disfrutar las bendiciones de asegurarnos no en nosotros. Maldito el varón que confía en el hombre, maldito el varón que confía, de pronto pone su confianza, pone su apoyo en otra persona. No, tenemos que apoyarnos en la palabra de Dios, siempre debe ser así. Sin duda alguna, eso no puede, mis amigos, no puede faltar la seguridad en la palabra de Dios. Ahora, Pastor John, hace 8 días charlamos con el Pastor Joaquín acerca de qué seguridad nosotros encontramos en la palabra de Dios, y lo primero que encontramos es la seguridad de que pertenecemos a Cristo. Aquel que ha aceptado a Jesús como su Señor, como su Salvador, tiene esa seguridad de que tenemos a Cristo. Segundo, la seguridad de que Cristo, de que el Señor mora en nosotros. Le recordamos que uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo es Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Ese siempre ha sido el anhelo, el buen deseo de Dios. Lo tercero que estudiamos es que tenemos la seguridad que el Señor oye nuestras oraciones. Qué maravilloso es saber que clamamos a un Dios que oye, a un Dios vivo, pero no tan solo oye, también responde, también se glorifica. Es lo maravilloso que nosotros encontramos en el Señor. Esa seguridad la encontramos en Él. El Señor Jesús dijo que donde 2 o 3 se pongan de acuerdo por algo en la tierra, dice, y lo pidamos en oración, hablemos con nuestro Padre Celestial, dice el texto, os será hecho. Ahora, el cuarto punto que hoy queremos estudiar, Pastor John, mirar es la seguridad de que todas las cosas obran para bien. Óyelo, la seguridad que todas las cosas obran para bien. Pastor John, Romanos 8:28. Dice la palabra del Señor, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es lo que nos dice este verso de la palabra del Señor consignado en Romanos 8:28. Todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nosotros tenemos que tener la seguridad de que si estamos en Cristo, si pertenecemos a Él, si Él mora en nosotros y oye nuestras oraciones, todo lo que nos pueda pasar va a obrar para bien. Todo lo que nos pueda suceder va a obrar en nuestro favor. Vamos a tener de pronto las circunstancias que nosotros vivamos, porque este verso es un verso muy aplicable tanto para circunstancias positivas, tanto como para momentos difíciles, circunstancias tal vez adversas. Muchos como cristianos no intentan encontrar el valor de las situaciones contrarias, de las situaciones adversas, de pronto de las dificultades, pero Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien y nos da esa seguridad, nos da esa confianza de que a pesar de incluso las fallas que nosotros podamos tener o los problemas o los retos o los obstáculos que nosotros podamos enfrentar, todo eso nos va a ayudar para bien, para nosotros crecer en nuestra vida en Dios. Qué maravilloso, amigos. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es muy bueno que entendamos esto, mi hermano, no que nos saldrán bien, sino que nos ayudan a bien. Porque hay cosas que no nos van a salir bien sin duda alguna y no nos han salido bien, pero al fin y al cabo, a medida que el tiempo pasa, uno puede darse cuenta que eso nos ayudó a bien. Aunque no nos salió bien, hombre, nos ayudó a bien. Uno de los casos, por ejemplo, es este muchacho José en Génesis. Génesis nos enseña acerca de la historia de José y cómo este muchacho pasó unos momentos muy difíciles. ¿Qué momentos pasó? El odio de su familia, la incomprensión de sus hermanos, cómo lo vendieron, cómo llegó después a casa de Potifar en Egipto y la esposa de Potifar puso los ojos en este muchacho, se enamoró de él.
El muchacho fue fiel a Dios, fue fiel a sus principios y eso le costó ir a la cárcel. Y en medio de toda esa situación, amigos, que no fueron cuestión de días ni de meses, fueron cuestión de años, que José tuvo que pasar momentos así, al fin y al cabo ya después uno al final, uno lo puede ver en el trono, un muchacho gobernando allí, cómo Dios lo bendijo de una manera muy especial y fue la puerta que Dios abrió para que Israel, para que Jacob descendiera con su familia a Egipto, mis amigos, y allí cómo empezó a extenderse esta gran familia. Pero todo esto aconteció, mis amigos, no porque a José las cosas le salieron bien, pero sí le ayudaron a bien, cómo al fin y al cabo Dios se glorificó de una manera maravillosa. Tal vez haya alguien diciendo, pero intento esto y no me sale. ¿Por qué no esperamos? ¿Por qué no confiamos en el Señor? Puede que no le salga por el momento como usted espera, como usted quiera, pero al fin y al cabo, a medida que el tiempo pasa, nos damos cuenta que cuando amamos al Señor, realmente sí, todo obra y nos ayuda a bien, pastor. Por supuesto que sí, pastor, y es que encontrar esa comparación que usted hace es mirar que momentos difíciles como los que vivió este joven, momentos adversos, incluso de su infancia, creo que en algún momento él diría, pero ¿por qué me está pasando esto? Claro. ¿Por qué me está sucediendo esto? Yo sí estoy intentando hacer las cosas bien, ¿por qué precisamente como que pareciera ser que me salen mal? Pareciera ser que hay obstáculos, que hay opresión, que hay contrariedad, vengo a parar a la cárcel y un montón de cosas. Eso pareciera ser que la persona en un momento pudiera llegar a pensar que se salió del propósito de Dios, que de pronto hizo algo equivocado, que le ocurrieron cosas difíciles. Caso particular también el caso de Job que a razón de su integridad pierde todo, incluso pierde su familia, incluso una enfermedad, adquiere una enfermedad y todo eso. Y alguien diría, ¿de qué le sirvió a eso a este hombre? ¿Por qué tuvo que pasar por todas estas cosas? Es de igual manera que al cristiano le suceden situaciones tal vez adversas y contrarias para mostrar, dice la palabra, para encontrar los que son aprobados realmente delante de Dios, las personas que realmente se sostienen aún en las adversidades, aún en las dificultades, y a esos que comprueban que realmente aman a Dios, a esos es donde incluso errores que se pudieron cometer, Dios se glorifica en ellos y hace milagros, incluso en nuestras embarradas, por así decirlo, en las equivocaciones que nosotros tenemos, Dios se glorifica y Dios nos muestra su gloria. E incluso en momentos de dificultad, cuando de pronto hemos pensado que ya no hay solución, que ya no hay respuesta, el Señor nos muestra esa luz de claridad que nos enseña por qué tuvimos que pasar por ese determinado proceso. Ahora, pastor John, usted dice algo muy interesante al recordar a Job y cómo Job pasa esas circunstancias tan difíciles en la vida, pero al final, amigos del libro, entonces Job debe decirle al Señor, de oías te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo Job aprendió a ver a Dios? Antes había oído hablar de Dios. Ahora, mis amigos, Job puede ver la mano de Dios, puede ver el obrar de Dios. ¿Y cómo es eso? Lo hace, sí, mis amigos, a través de esa situación, a través de esa circunstancia, como el Señor se glorificó de una manera grande y maravillosa en él. Pero hablemos un poquito de David, pastor John. David es el muchacho que cuida las ovejas de su padre y dice la Biblia que en momentos este muchacho tenía que luchar con osos, a la vez tenía que luchar con leones en algunas ocasiones, con tal de cuidar sus ovejas, con tal de cuidar las ovejas de su padre. Y David mismo nos enseña que en ocasiones él espantaba los leones o espantaba los osos que venían a hacer daño a sus ovejas, y dice, y si se ponían muy fuertes o muy feroces, pues entonces me tocaba matarlos. ¿Cómo este muchacho aprende en medio de esa situación, solo en el campo, tal vez en algunas ocasiones solitario por allí en el campo, debajo de un árbol, mis amigos? Pero mire cómo David va aprendiendo y al final uno se da cuenta que Dios poco a poco lo fue preparando, porque con el tiempo él tenía que matar a algunos gigantes, empezando por Goliat, y es la comparación que él hace: el Dios que me guardó del oso, el Dios que me ha guardado del león, de todas estas fieras, también me guardará de las manos de este gigante y yo lo voy a vencer. Uno no sabe, mi amigo y mi hermano, la situación que Dios esté permitiendo que usted pase. Tal vez usted se pregunta por qué. Tranquilo, que todos en la vida nos lo hemos preguntado, porque a veces no se trata tan solo, mis amigos, hay cosas que a veces uno no las comprende. Se trata de creer, aunque uno no comprenda las situaciones que a veces Dios permita, pero en medio de todo uno se da cuenta que Dios nos va puliendo, que Dios nos va sacando adelante y que esa situación, aunque no nos guste, realmente, pastor John, obra para bien. Así es, usted al mencionar a David, encontramos en este joven que después, unos años después, él escribe: Jehová es mi pastor,
nada me faltará. Él escribe, nada me faltará. ¿Y por qué dice nada me faltará? Porque estamos seguros que él vivió procesos buenos, procesos de bendición, donde pudo ver la mano de Dios, donde pudo ver el respaldo de Dios, pero también hubo momentos donde tuvo que salir corriendo, donde tuvo que huir de su suegro y rey, el cual intentaba matarlo. Y habían cosas que él no comprendía, habían cosas que él no podía entender, pero sí entendió algo al pasar de los años, y era que nada le faltará, que todos los procesos que Dios le había permitido vivir había sido por algo, era una preparación, era algo que le llevaba a poder entender el lugar al cual Dios le quería llevar y la posición que debía él tener, un conocimiento, tenía que tener un haber intelectual, un haber de experiencia en su vida para poder confrontar las situaciones que venían. Sin duda alguna, mis amigos, cómo Dios se ha glorificado en ese muchacho y todo obró para bien. Él salió adelante y pudo llegar a ser el rey más grande de Israel, aparte, lógico, de nuestro Señor Jesucristo. Ya regresamos. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Bien, mis amigos, continuamos con la palabra de Dios, hablando acerca de la seguridad, precisamente la seguridad en la palabra de Dios. Ahora queremos charlar, Pastor John, acerca de la seguridad
que la profecía, que lo que está escrito aquí es verdadero, que las profecías que están escritas son verdaderas, mis amigos. Muchas de ellas ya se han cumplido, otras están a las puertas. Hombre, porque lo que el Señor ha dicho, sin duda alguna se cumple. El pastor John nos mencionaba algo al principio del programa, y es las palabras de nuestro Señor Jesucristo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra del Señor se cumple, pastor John, porque se cumple. Por supuesto, hay un versículo aquí que encontramos nosotros en el libro de Daniel capítulo 2, verso 45, que nos habla acerca de esta realidad, una experiencia que ocurrió ahí en el tiempo de Daniel. Dice la palabra: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Es lo que nos dice este verso de la palabra del Señor, es lo que nos habla a razón de lo que le ocurrió a este rey. Este rey pudo ver un sueño y pudo ver muchas cosas las cuales lo turbaron, lo confundieron, pero la verdad, todo esto que Dios permitió mostrarle a este rey, de la misma manera, todo lo que habla la palabra del Señor nos ha permitido verlo y comprobar que es cierto. Ustedes saben que cuando se habla de una palabra profética es cuando en el tiempo pasado se dice algo que posteriormente, pasado unos años, esto ocurre. Yo recuerdo en este momento cuando los discípulos estaban mirando el templo y le decían al Señor: ¡ay, que Señor, mire qué hermoso este templo! Y el Señor les dice: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra antes que todo esto acontezca. Entonces ellos empezaron a entender que ese templo iba a ser destruido. ¿Se cumplió eso que dijo el Señor? Por supuesto que sí, porque la palabra profética segura es la palabra que se cumple. Muchos hablan de palabra profética, pero nada de lo que han dicho se cumple. O incluso dicen palabra profética: es que yo había dicho esto acerca de esta persona, cuando ya ocurren las cosas. Eso no es palabra profética. Palabra profética es de algo que ha de acontecer en un futuro y uno no lo sabe. Solo Dios, que es el que conoce el futuro. Sin duda alguna, pastor, decir algo que acontece y uno dice: no, ya yo sabía que eso iba a ser así, ya no, la verdad, eso no tiene nada que ver de profecía. La profecía bíblica, mis amigos, hombre, uno puede ver el cumplimiento de la misma, como con muchos años, amigos, con años, ya nosotros podemos mirar 2000 años y más, hombre, y cómo poco a poco la palabra se ha ido cumpliendo, cómo la mano del Señor se ha ido moviendo, bendito sea Dios. Hoy hay mucha gente que usa inclusive la profecía hasta para desearle bien a alguien, pero inclusive hasta cobrándole, sacándole cierto dinero, cierta plata. Ese no es realmente el objetivo de la profecía, pastor John. No, por supuesto que no. Cuando nosotros miramos esas personas que obran, incluso se camuflan como predicadores, pero más bien tienen como un corte de gitano, porque los gitanos son los que intentan que leer la mano, el brujo que leer la bola, que hacer algunas cosas, y muchos dicen: no, es que yo sé el futuro, yo puedo predecir el futuro, pero incluso le dicen el número de la lotería, y entonces ¿por qué no la juegan ellos y se la ganan ellos? Si de pronto supieran ese número, subieron esa opción. La verdad es que no es así. Y nosotros como predicadores del Evangelio, por eso nos afianzamos, no en nuestras palabras, no en lo que nosotros podamos decir, sino en la palabra de Dios, que esto que está aquí consignado en su palabra es algo que realmente sí se cumple, no es algo que es infundado, no es algo que es inventado por parte nuestra. Es más, creo que todos estamos viendo mucho cumplimiento de lo que hay en la palabra del Señor, en cuanto a las profecías finales, en cuanto a lo que pasará en los últimos tiempos. Todo eso es una prueba, es una demostración de que la palabra del Señor sí es una profecía y sí es segura. Mis amigos, sabe que cuando el Señor Jesús nació, usted recordará, pastor John, que los magos que vinieron de Oriente, estos magos, hombre, estaban siendo guiados por una estrella, y dice el texto que cuando ellos llegan a tierra de Israel, mis amigos, ellos de pronto usaron la razón, usaron un poco la lógica y dijeron: bueno, si el que nace es un rey nace en un palacio, nace en la capital. Y nos enseña el texto que ellos se fueron para Jerusalén a preguntar dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Ellos dejan la guianza del Señor, dejan la estrella que Dios ha puesto y se van a Jerusalén. Cuando llegan a Jerusalén, dice la Biblia que lo que hubo fue turbación allí. Se turbó Herodes, se turbó Jerusalén, o sea, una situación complicada. Y entonces dice la palabra que llaman a los escribas, llaman a las personas conocedoras de la palabra de Dios, y entonces les preguntan: ¿dónde es que ha de nacer el Mesías? Y entonces dice la palabra, ellos dijeron: en Belén de Judea.
Pero hay algo muy importante, Pastor John, y es porque así está escrito. Está escrito, y como así estaba escrito, así debía cumplirse. Era en Belén de Judea. Todo lo contrario a la lógica, todo lo contrario a lo que pensaba el ser humano. Hombre, porque cuando Dios dice su palabra, así vaya en contra de nuestra lógica, la palabra del Señor está por encima de todo y se cumple, pastor. Así es que la palabra del Señor está por encima de toda concepción humana, de toda ideología, todo pensamiento que alguien pueda tener. El verso nos muestra y dice, porque así estaba escrito por el profeta. O sea, la persona que escribió esto fue una persona a la cual Dios le dio anticipadamente, le dio lo que había de acontecer. Este hombre simplemente escribió la palabra que Dios le había dado. Simplemente escribió, fue un instrumento en las manos de Dios, fue una persona que Dios utilizó para que esto se escribiera y quedara consignado como algo que iba a ocurrir, como algo que iba a suceder. Cuando el pastor habla acerca de lo de en dónde iba a nacer el Señor Jesucristo, sí, pareciera ser incluso la profecía que se encuentra y está en el verso 6 del capítulo 2 de Mateo, dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y esta palabra nos muestra que el Mesías habría de nacer no en un palacio, no en un lugar de pronto muy vistoso, muy lujoso, sino iba a ser en la más pequeña de las principales de Judá, de las ciudades principales de Judá, la más pequeñita ahí, como una ciudad pequeña, pareciera ser que no fuera una ciudad, sino como un pueblito, como algo ahí pequeño, pero ahí Dios había dicho que allí era donde iba a nacer el Mesías, y como Dios dijo, así ocurrió. Como la palabra del Señor estaba consignado y estaba escrito, así pasó. Así a la gente no le gustara, así a la gente no le pareciera bien, así, porque Dios dice cómo se hacen las cosas y así se cumplen. Sin duda, amigos, así fue. Sabe que al inicio de la enseñanza nosotros leímos 2 de Pedro, el capítulo 1, el verso 19, donde Pedro nos enseña que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Hombre, lo más seguro que uno puede encontrar es precisamente la palabra de Dios. A pesar de los enemigos que la obra ha tenido, de los gobiernos enemigos, de las personas que han sido enemigas de la palabra de Dios, que han perseguido, que han quemado Biblias, hombre, con todo y eso, ahí está la palabra de Dios hoy multiplicándose más que nunca, llegando a las vidas, llegando a los corazones, llegando a tantas personas a través de este medio, de tantos medios que el Señor ha abierto, porque la gente tiene que enterarse de la palabra de Dios, y porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasa. Isaías dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y quiero dirigirme un momentico a nuestros hermanos, esos hermanos que se los pasan de iglesia en iglesia, que se los pasan de campaña en campaña, que se lo pasan, cuanto predicador viene, allá corren, van a buscar, a oír una palabra, a oír una profecía, a que les digan en profecía. Y nosotros creemos en la profecía, claro está, en la profecía bíblica, pero quiero decirle algo más seguro que cualquier predicador pueda decir, y es esta palabra que tenemos aquí, la palabra de Dios, la palabra profética más segura. En vez de estar corriendo a una iglesia, estar corriendo a otra iglesia, lo invito a que saque tiempo a estudiar la palabra de Dios, a leer la Sagrada Escritura. Es lo más seguro que tenemos, y usted va a notar cómo su vida espiritual va a crecer, cómo usted mismo se va a fortalecer con la ayuda de Dios. Hombre, y en momentos difíciles, Pastor John, qué bueno es saber que esta palabra profética más segura siempre tendrá un aliento para nuestra vida, un empuje hacia nuestra vida, hombre, en medio de cualquier situación, cuando acudimos a ella, pastor. Y es que lo hermoso de esto es que muchas personas han intentado acallar y negar la veracidad de la palabra del Señor, encontrar en ella de pronto algún error, algún margen de duda, algo para intentar acallar lo que dice la Biblia, pero no han podido. Muchas personas, incluso eruditos en el estudio de historia, personas que han estudiado, historiadores, gente que conoce realmente cómo se puede comprobar si es cierto o no, han hecho diferentes estudios y no han podido. Antes
se han asegurado más y han comprobado de que es cierto lo que la palabra del Señor dice es real. Y es que eso es lo que nosotros podemos encontrar, seguridad de que la profecía es verdadera. Y nosotros podemos depender de la guía, de que alumbra nuestro camino, de que nos guía y que nos lleva a feliz término, que nos lleva a una realidad que realmente nosotros podemos alcanzar, Pastor Arturo. Y en cuanto a la palabra del Señor, muchos han intentado, sabemos que a través de la historia muchos han intentado como poner esa tela de duda, ese margen de duda en la palabra del Señor, y nunca han podido. Siempre, Pastor John, ha existido, porque siempre la obra de Dios va a tener sus enemigos, a gente que está en contra de la palabra de Dios, que solo razonan, que no piensan más allá, que no van más allá. Cuando uno va a la palabra de Dios, abre su corazón a lo que la Sagrada Escritura enseña, entonces uno poco a poco ve su cumplimiento, cómo el Señor se ha ido glorificando y cómo Dios ha ido obrando. Y por más que el ser humano luche, la palabra de Dios siempre va a permanecer. Recuerden, mi amado hermano, recuerden, mi amado amigo, tenemos la palabra profética, óyelo, la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Vamos a ella, acudamos a ella, busquemos cada día de la palabra de Dios, aprendamos de ella. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella podamos crecer. El Salmo número 1 dice: y en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué, Pastor John? Medita de día y medita de noche. Una persona que hace eso, hombre, es una persona que crece en su vida espiritual, es la persona que crece en el conocimiento de Dios. Recuerda usted que la Sagrada Escritura nos enseña que el pueblo de Dios fue destruido, y fue destruido porque le faltó conocimiento, el conocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando tenemos conocimiento de la Sagrada Escritura, entonces, Pastor John, nuestras vidas progresan. Así es. Recuerdo en este momento, Pastor Arturo, que muchas personas incluso dicen cosas que dicen por allá, dicen la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, y dicen muchas cosas así, cosas que realmente ni siquiera están en la palabra del Señor, y muchos hablan de la Biblia y hablan de cosas que supuestamente están ahí, pero la verdad es que no están ahí, precisamente por eso, porque no se han dedicado a estudiar la palabra. Ahora, mis amigos, ¿qué otra seguridad encontramos en este hermoso libro, en la palabra de Dios? Pastor John, encontramos la seguridad de la vida futura, Pastor. Así es, y la palabra del Señor en el libro de Job nos habla en el capítulo 19, verso 25, dice este hombre, Job, dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Es lo que dice esta porción de la palabra del Señor encontrada en Job, mostrando la seguridad que tenía este hombre de la vida futura, de lo que iba a ocurrir después de que él fuera destruido, de que él ya de pronto se consumiera allí en el sepulcro, allí en el polvo. Él decía: después de deshecha esta mi piel, yo sé que he de ver a Dios. Él tenía la confianza de que iba a ver a Dios, de que Dios se iba a manifestar, que había una seguridad en él de que la vida futura sí existía, que era una realidad para él. Sin duda alguna, Pastor John, una realidad, y me gusta lo que el apóstol San Pablo nos enseña. En 1 Corintios, Pastor John, el capítulo 15, el verso 22, dice Pablo: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Qué maravilloso, en Adán todos mueren, de igual forma también en Cristo todos, todo aquel que viene a Cristo será vivificado, tiene una vida asegurada, una vida futura maravillosa, la tiene en el Señor. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo? En casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros, Pastor John, también estáis. Por supuesto, y es que hay infinidad de porciones de la palabra del Señor donde nosotros encontramos acerca de esta seguridad de la vida futura, de que existe, de que es una realidad, es una realidad. Muchos dicen: bueno, pero ¿usted cómo me puede comprobar eso? ¿Alguien ha regresado? Por supuesto, hay personas que han regresado después y han podido contar eso, pero si eso no fuera así, nosotros tenemos la palabra profética más segura que nos dice que esta es una realidad que nosotros no podemos negar. Incluso el Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 11, el verso 25, nos dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y ahí está hablando de eso, el que cree en Él, aunque esté muerto, o sea, aunque pasen muchos años, aunque pase mucho tiempo, las personas pueden consumirse ahí, pueden volverse nada, pero llegará el momento donde todos compareceremos delante de la presencia de Dios. Vamos a tener que rendirle cuentas a Dios por lo que nosotros hemos hecho aquí en esta tierra, sea bueno o sea malo, tendremos que nosotros responder. Y esa es la seguridad de la vida futura, es creer que esto es una realidad, que después de que nosotros partamos aquí de esta tierra, este paso que nosotros damos aquí en esta tierra efímero, llegará el momento donde todos tenemos que comparecer delante de Dios. Amigos, no olvides seguridad en la palabra de Dios. Ya regresamos. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Qué interesante, mis amigos, la palabra de Dios, y qué buena la invitación que se nos hace a la casa de Dios. Todos los templos del Movimiento Misionero Mundial e iglesias del Movimiento Misionero Mundial están abiertas. Tenemos iglesias en Bucaramanga y en toda el área metropolitana, y para que asistas a oír la palabra de Dios, y allá donde Dios le permite que usted nos vea, posiblemente haya una iglesia cerca a su hogar, ve a oír la palabra de Dios. Les recordamos la seguridad que encontramos y que hay en la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de la seguridad, Pastor John, la seguridad de la vida futura. Usted comentaba hace un momento, Pastor, en la sección pasada, comentaba cómo algunas personas dicen, ¿y quién ha muerto? ¿Quién ha muerto y ha regresado para que compruebe, para que diga que realmente las cosas son así? Hombre, amigo, el que ha de creer, creerá. Sencillo. El que ha de creer, va a creer
creerá en la palabra de Dios. Así es sencillo, el que abre su corazón y se dispone. Sabe que el Señor Jesús en una ocasión le dijo a un hombre que se estaba condenando o que se había condenado, el rico. Ustedes han oído hablar acerca de la historia del rico y Lázaro. Pues la Biblia nos enseña que el rico empezó a decir: Padre, entonces envía a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y entonces dice la Sagrada Escritura que Abraham le dice: no, hijo, ellos a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Porque si no oyen a Moisés y si no oyen a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los puertos. Así una persona venga a decir que estuvo en el más allá y que ha regresado a contar su experiencia, hombre, más de uno no irá a creer y no va a creer, porque si no crea la palabra de Dios, tampoco va a creer, así de sencillo, porque ya así está estipulado. Le comento algo: en una ocasión un familiar me comentaba y me hacía la misma pregunta: a ver, ¿quién ha muerto y ha regresado para que nosotros le creamos? Y yo le dije: sencillo, alguien murió y regresó, Cristo murió y Cristo también regresó, y Él fue el que nos habló precisamente de esa situación, nos habló de la vida eterna, de lo que hay más allá. Si no le creemos a Cristo, no le vamos a creer a nadie, mis amigos, pero si le creemos a Cristo, entonces, Pastor John, tenemos una buena seguridad en el Señor. Así es, por supuesto que sí. Cuando nosotros miramos esta experiencia, cierto momento un predicador intentó, una periodista llegó a entrevistarlo, llegó a preguntarle si ella fuera una persona escéptica, que no creyera en la realidad de la vida eterna, que no creyera en lo que podía ocurrir en la vida futura, que cómo hacía él para convencerla. Él le dijo: sencillo, si usted de pronto quiere vivir a su manera, no quiere creer en la realidad de la vida futura, usted simplemente, bueno, no haga nada, no se preocupe por nada. Cuando llegue el momento de la eternidad, ¿qué va a pasar? Si se encuentre con la realidad de que sí es cierto que hay vida después de la muerte, que tenemos que responderle a Dios por nuestros actos, de que tenemos que nosotros cumplir con esa cita que es ineludible para con Dios, ¿qué habrá pasado con esa persona? Lo perdió todo. Lo perdió absolutamente todo porque no hizo nada en pro de prevenirse en cuanto a la vida que vendría. Pero en el caso particular de nosotros como cristianos, que sí creemos en la vida futura, que si nosotros supusiéramos que no ha de pasar nada, que no existe vida futura, y nosotros nos guardamos, vivimos para Dios, cumplimos la palabra del Señor, cuando llegue ese momento y que no exista vida futura, decía el predicador, le decía a la mujer, le decía: si no existe vida futura, ¿qué perdería yo? No perdería nada, ¿ve? Pero si sí existe, tengo alcanzada la vida eterna. En cambio, usted, si no busca a Dios, cuando llegue el momento se va a enfrentar con una realidad extremadamente terrible que no va a poder usted cambiar, que no va a poder eludir. De la misma manera, nosotros creemos en la vida eterna, en la vida que viene después de la muerte, porque con Cristo nosotros no perdemos nada. Nosotros antes, por el contrario, lo alcanzamos. Amén. Todo si nosotros creemos en Amén. Él. Sin duda alguna, pastor. Amigos, la seguridad de la vida futura. Sabe que el Señor habló de esto, de la vida futura, pero también el Señor habló de una condenación eterna. Así como hay vida eterna, también hay condenación eterna. Y le voy a comentar algo y le digo algo. Solo use un poquito la razón, amigo. Y si no hubiese una condenación eterna, y si no hubiese una vida eterna, entonces, ¿a qué vino a morir Cristo? ¿A salvarnos de qué? ¿O a llevarnos a dónde? Pero usted, que es una persona inteligente, y yo sé que Dios le ilumina y le ayuda, usted entenderá que si Cristo vino a morir por algo, vino a morir por alguien, para que no nos condenemos, sino para que busquemos su presencia y disfrutemos de esa vida futura. ¿Dónde encontramos eso? En la palabra de Dios, la seguridad de la palabra de Dios. Y para terminar, Pastor John, hay una seguridad muy hermosa que encontramos en la Sagrada Escritura, y es la seguridad que el Señor volverá, pastor. Así es, el libro de Hebreos capítulo 9 verso 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y esto es lo que estamos esperando nosotros como pueblo de Dios, esperando la venida del Señor Jesucristo, porque tenemos la seguridad de que Él volverá, de que Él va a regresar por su pueblo, por su iglesia. Dice la palabra del Señor que Él va a venir hasta las nubes y aparecerá allí en las nubes, y nosotros seremos arrebatados, los que estemos vivos, incluso los muertos resucitarán primero. Y dice: luego nosotros, los que hayamos quedado, eso lo dice allá en el libro de Tesalonicenses capítulo 4, nosotros nos seremos arrebatados y
estaremos juntamente con el Señor. Esa es la confianza. Cristo va a volver, Cristo va a regresar. De la misma manera, también Él va a regresar aquí a esta tierra y nosotros debemos responder, debemos mirar a ver cómo está nuestra vida. ¿Estamos esperando nosotros la venida de Cristo? Nosotros somos de las personas que predicamos que Cristo volverá por su pueblo. Sin duda alguna, amigos, permítame leer el pasaje al cual el pastor John hace referencia, primera de Tesalonicenses 4:16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amigo, haga parte de ese grupo que va a disfrutar de la seguridad que cree que el Señor volverá. Haga parte de ese grupo, recibiendo a Cristo como su Señor y como su Salvador, único y suficiente Salvador. Solo abra su corazón. Dice la Sagrada Escritura: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo apunta, amigo, a que el Señor viene. Mire las cosas cómo se van deteriorando, los gobiernos cómo se deterioran, la juventud cómo se deteriora, las enfermedades cada día son mayor, el hambre cada día aumenta, las guerras cada día suenan, mis amigos, y cuando se hable por ahí de paz y seguridad, dice la Biblia que entonces vendrá destrucción repentina. Todo eso nos dice que Cristo viene pronto, que viene por su iglesia. ¿Le estás esperando, amigo? Hay una oportunidad maravillosa. Le invito para que acompañe al pastor John en una oración, esa oración donde usted abre su corazón para aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, y empiece a aceptar la seguridad que hay en la palabra de Dios. Pastor. Así es, oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, nos presentamos delante de ti, Señor, presentamos cada vida que está en este momento, Señor, allí el otro lugar de la pantalla, Señor, te pedimos que te glorifiques, que tu Santo Espíritu obre de manera poderosa, Señor Dios mío. Tú dices en tu palabra que tú estás a la puerta y llamas, y el que oye la voz tuya, Señor Dios mío, abre la puerta, tú entrarás a él, tú cenarás con él, Señor Dios de la gloria. Habrá una bendición, habrá un banquete, Señor Dios mío, que aquellas personas que están en este momento, Señor Dios de la gloria, ahí, Señor Dios de la gloria, tratados por tu palabra, tratados por esta seguridad, Señor, en tu palabra, oh Padre precioso, tú seas obrando, tú seas manifestándote de manera tan real, Señor Dios de la gloria, que ellos puedan entender, Señor, oh Padre precioso, la realidad de la cual hemos hablado. No hay cosa más segura que lo que tu palabra dice, y de eso, Señor, nosotros debemos creerlo, Señor Dios mío. Oh Padre precioso, que tú escribas el nombre, Señor, de cada persona, oh Padre precioso, que tiene esa confianza en el libro de la vida, Señor, que te reconozcan, que te acepten como tú, Señor, oh Padre lindo, eres, como nuestro Salvador, Señor, como nuestro Señor, como aquel que tiene control, Señor, de todos nosotros, oh Padre precioso. Sálvanos, Señor, oh Padre lindo, salva cada vida, Señor, que se encuentra, Señor, oh Padre precioso, en esa encrucijada, en esa lucha, en este mundo, Señor, de maldad y de perdición, Señor. Glorifícate, Señor, y al entender, Señor Dios mío, oh Padre precioso, por tu palabra, lo que debe hacer. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Qué maravilloso, mis amigos. Pastor John, qué bueno haber contado una vez más en esta mesa con su presencia. No, para mí siempre será un gusto poder compartir aquí la palabra del Señor, y a todos los oyentes, a todas las personas que pueden vernos, una bendición especial de Dios para todos ustedes. Esperamos que nos sigan acompañando. Amigos, de igual forma, muy agradecidos por permitirnos llegar a su hogar a través de esa pantalla, mis amigos. De verdad que Dios le bendiga de una manera muy especial. También agradecidos con Jair Coronado, Alex Henao, quienes están siempre allí en nuestro equipo de producción, atentos a servir al máximo. Amigo, le invito para que cada día la palabra de Dios haga parte de su vida. Le recuerdo, la seguridad en la palabra de Dios. Bendiciones.